Bienvenido nuevamente a Power and Planet. Hoy quiero hablar de algo que parece obvio, pero no lo es. Cuando pensamos en desastres, pensamos en seguros. Si hay un riesgo, hay que asegurarlo. Pero la realidad es que uno podría asegurarse contra muchas cosas, pero no contra el cambio climático. Los costos de los desastres relacionados con el clima ya son alarmantes para algunos países, debido a que no redujimos las emisiones nocivas. Ahora nos enfrentamos a crisis climáticas de escala y frecuencia cada vez mayores. Y debido a que no hemos invertido lo suficiente en resiliencia, estas crisis se están volviendo aún más destructivas. Según el informe Songstern de 2022, los países en desarrollo fuera de China, aquellos que menos pueden permitírselo, necesitan colectivamente entre 200.000 y 400.000 millones de dólares al año para responder a las pérdidas y los daños provocados por los choques climáticos, y esa cifra va en aumento. Otros estudios posteriores han reportado cifras similares. Para ponerlo en perspectiva, toda la ayuda mundial para todo, no solo para el clima o la asistencia internacional para el desarrollo, AOD, como se la denomina, es inferior a 200.000 millones de dólares al año y sigue disminuyendo. Tomemos un ejemplo reciente, las inundaciones que afectaron el sur de Brasil en 2024 y 2025. En conjunto, costaron cerca de 30.000 millones de dólares, y eso aplica solo a un país. Cuando trabajaba en el Caribe, el tema del seguro surgía constantemente después de cada gran huracán. Algunos donantes nos presentaban aseguradoras que prometían cobertura para la próxima vez. En respuesta, el Caribe fue pionero en la creación, en 2007, del primer Fondo Público Regional de Seguros, el mecanismo de seguro contra riesgos de catástrofes del Caribe, CRIFT. Lo conozco bien. Estuve en contacto con el regulador de seguros de Barbados y participé en la negociación y el pago de las primas anuales durante un tiempo. Y antes de regresar al Caribe, forjé una carrera en Londres en materia de riesgo financiero, desarrollando herramientas de riesgo que ganaron algunos premios y contribuyeron a las reformas bancarias y de seguros. He formado parte de los consejos de administración de varias aseguradoras. La cuestión es que he visto los seguros desde diversas perspectivas, y lo que aprendí es esto: el cambio climático se está convirtiendo en un riesgo inasegurable, porque las pérdidas relacionadas con el clima son cada vez más seguras, mayores y frecuentes. Muchos riesgos son asegurables, especialmente aquellos de gran magnitud, pero con un tiempo de ocurrencia incierto y poco frecuentes y con perspectivas estables, como terremotos o erupciones volcánicas, o la pérdida total del vehículo si uno es un buen conductor, como todos queremos serlo. Pero el seguro no es magia, no hay nada gratis, son estadísticas. Si las pérdidas y los daños relacionados con el clima ascienden, digamos, a 200.000 millones de dólares al año en aumento, entonces las primas de seguro anuales para cubrirlos también tendrían que ser de 200.000 millones de dólares al año en aumento. Además, las aseguradoras administran los costos y las ganancias de los países más pobres y vulnerables al clima, que generaron pocos gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que pareciera ser que la víctima paga solo que en cuotas.
El seguro funciona mejor cuando los desastres son raros e inciertos, como cuando su automóvil queda inutilizable una vez cada 20 años. Entonces tiene sentido distribuir el costo a lo largo del tiempo, pero los desastres climáticos se han vuelto más inevitables y frecuentes. Los riesgos de cola de esos eventos extremos y poco frecuentes contra los que se puede y se debe asegurar se han desplazado al centro de la distribución del riesgo. Son casi comunes. Imagina pagar un seguro de auto anual si las pérdidas totales no ocurren cada 20 años, sino anualmente. Su prima anual sería mayor que el costo del auto, con un beneficio considerable o escaso. El poder de propagación de los seguros requiere que la incertidumbre se extienda a otros riesgos y que la infrecuencia se extienda a lo largo del tiempo. Los shocks climáticos ya no se ajustan a esto. Otra característica importante es que el seguro se renueva anualmente. Las aseguradoras pueden considerar los riesgos un año, vender pólizas anuales que cobran primas y al año siguiente retirarse justo cuando los asegurados son más vulnerables. Y ya han empezado a abandonar el seguro contra incendios forestales en California y el seguro contra inundaciones en Florida, incluso en las zonas más ricas del país, donde más tienen que perder. Las personas vulnerables al clima ahora son como los posibles clientes de seguros médicos privados, con una condición médica preexistente, indeseables. Las aseguradoras replican que pueden ofrecer seguros más baratos a través del seguro paramétrico. Ahí es donde, en lugar de cobertura por todas las pérdidas causadas por cualquier evento, hay un pago fijo vinculado a unos pocos eventos predeterminados. Fijar el pago de esta manera y limitar así las pérdidas de las aseguradoras atrae a nuevos inversores a suscribir seguros, lo que permite nuevos instrumentos de seguros, como los bonos CAT. Pero para el asegurado, esto solo significa que es más barato y más disponible reducir la cobertura contra pérdidas que no sean los eventos más extremos. Así que en el mejor de los casos, es una solución parcial al problema subyacente de las pérdidas que aumentan, con la esperanza, quizás, de que esto se traduzca en menos llamadas. Algunos donantes han sugerido que pagarían las primas de los países vulnerables al clima si contratasen un seguro. Algunos creen que hay justicia en esto, porque algunos donantes son más responsables de este desastre que algunos de los países vulnerables al clima. Pero como en todas partes se están ajustando el cinturón y ninguno de estos donantes ha incluido en sus presupuestos anuales miles de millones de dólares en primas de seguros para riesgos climáticos en otros países, esta oferta podría limitarse a un número muy reducido de países pequeños. Es decir, otra solución parcial. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cuál es la solución global? Aquí están las buenas noticias. Si bien los seguros no tienen apalancamiento y $1 que entra solo genera menos de $1 que sale en promedio, la inversión en resiliencia sí lo tiene. La investigación del BID titulada Peligro y Promesa, publicada a principios de este año, y el informe del Instituto de Recursos Mundiales, también publicado este año, muestran que $1 gastado en infraestructura pública resiliente ahorra $10 en el futuro en pérdidas evitadas.
Si invertimos ahora en defensas contra inundaciones, en agricultura climáticamente inteligente y escuelas y hospitales más fuertes, reduciremos las pérdidas comunes y empujaremos las grandes pérdidas causadas por desastres nuevamente a los extremos de la distribución, a la zona rara e incierta donde el seguro vuelve a tener sentido. Los países vulnerables al clima necesitan préstamos a largo plazo y de bajo costo para financiar inversiones que les proporcionen resiliencia a lo largo de varios años, ayudándolos a pagar los préstamos muchas veces con las pérdidas evitadas y los ahorros. Como grupo, los bancos multilaterales de desarrollo con calificación AAA, con el apoyo de sus accionistas, están mejor posicionados para ofrecer préstamos de inversión resilientes a largo plazo y bajo costo que necesitan los países en desarrollo. Si los accionistas completaran las reformas de adecuación de capital para aumentar su margen de préstamo, aprobaran mejores instrumentos de préstamo de resiliencia y otorgaran a la resiliencia y a la adaptación incluso más prioridad que la que le otorgan colectivamente en promedio. El BID se ha propuesto destinar el 50% de su financiación climática a la resiliencia frente al 30% anterior. Puede parecer poco, pero los BMDs miden la resiliencia de una manera particular. Solo se contabiliza la parte resiliente de un préstamo, no la totalidad del mismo. Por lo tanto, si la diferencia entre un puente resiliente y el anterior es un 20% adicional del préstamo, solo el 20% del préstamo se contabiliza como financiación resiliente. Podría haber 5 veces más préstamos para la resiliencia que para la reducción de emisiones nocivas, por ejemplo, pero si la parte de la resiliencia representará solo una quinta parte de esos préstamos. La medida indicaría que la resiliencia representaría solo el 50% de la financiación relacionada con el clima de los bancos multilaterales de desarrollo. Por lo tanto, alcanzar el 50% no es tan fácil como parece. Sin embargo, aunque los bancos multilaterales de desarrollo no tienen mandatos idénticos, animo a otros a seguirlos cuando tenga sentido para ellos. No podemos lograr el desarrollo si los países se ven frecuentemente afectados por graves desastres o afrontan amenazas existenciales, como les sucede a algunos países de baja altitud. Por supuesto, un desafío importante es que, si bien solicitar préstamos para inversiones en resiliencia que generen ahorros superiores a la deuda original es prudente, muchos países vulnerables al clima ya están endeudados hasta el cuello, en parte porque así es como han estado absorbiendo las pérdidas y los daños causados por los desastres climáticos. Es por eso que estos préstamos de resiliencia deben tener un costo bajo y los pagos distribuidos en un periodo lo más largo posible. Otro instrumento que podría ayudar a los países con limitaciones fiscales son los canjes de deuda por resiliencia, donde se liberan fondos para inversiones en resiliencia sin aumentar la deuda. Tendremos más sobre canjes de deuda en un próximo podcast. Otro instrumento que proporciona cantidades cruciales de efectivo y liquidez cuando un país más lo necesita son las cláusulas de pausa en los instrumentos de deuda, mediante las cuales los pagos de intereses y capital se suspenden inmediatamente después de un desastre natural. Este es un instrumento importante en tiempos de crisis, pero es tema para otro podcast. Los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo están impulsados por las demandas de los países, y los países también necesitan priorizar la resiliencia. El desarrollo es un negocio difícil y las prioridades a largo plazo pueden verse fácilmente eclipsadas por la lucha contra el incendio actual.
En la COP de Belém, el equipo del BID, liderado por María Mateo Braganza, buscó mostrar un programa de préstamos que incluye la construcción de 55 escuelas preparadas para soportar el calor en la región amazónica, utilizando tecnologías de bajo costo como pintura reflectante, sombreado verde y flujo de aire remodelado. Estas mejoras pueden reducir la temperatura de las escuelas hasta en 10 grados, mejorando el aprendizaje y el futuro de los estudiantes con una relación costo-beneficio que puede ser varias veces la inversión o incluso un posible pago en efectivo. Esperamos que demostrar lo que es factible, práctico e impactante anime a otros a solicitar inversiones en resiliencia similares. Muchas aseguradoras quieren ayudar en lo que puedan, pero la conclusión es esta: el cambio climático no es un evento asegurable más, sino un cambio estructural, un cambio que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Hay más certeza de que las pérdidas aumenten con mayor frecuencia. No podemos solucionar este cambio tan solo pagando primas más altas. Debemos construir nuestra propia solución con resiliencia. Gracias por su atención. Esto ha sido Poder y Planeta.